Bienvenidos amigos, Economía a Debate, hoy con el portavoz económico de Ciudadanos, Tony Roldán, bienvenido. Un placer. Y con el director de Libre Mercado, Manuel Llamas, bienvenido. ¿Qué tal? Un Y placer. con nuestro analista de Libre Mercado y de Libertad Digital, Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? El objetivo es diseccionar en la medida de lo que cabe el programa económico de Ciudadanos. En el caso de Tony Roldán es además el responsable en global del programa, no solo de la parte económica, aunque sea su especialidad. Me parece inevitable empezar esta conversación, Tony, aludiendo a otra que tuvimos en esta misma mesa hace casi un año. También estaba Luis Garicano, parte responsable del equipo económico de Ciudadanos y hoy candidato a las elecciones europeas. Fue en mayo de 2018, pocas semanas antes de algo que nadie entonces podía sospechar, la moción de censura que evidentemente ha virado sustancialmente la situación política. En aquel momento Ciudadanos lideraba en las encuestas y sobre eso versó parte de la conversación. En este momento Ciudadanos no lidera las encuestas, está en un tercer lugar, en cualquier caso con un resultado mejor que el que obtuvo en las últimas elecciones generales. Desde el punto de vista político, ¿cómo se digiere ese cambio tan vertiginoso que me imagino que obliga también a reposicionarse y a estudiar de otra manera el programa electoral que está elaborando? Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Es un placer estar aquí otra vez y charlar de economía con vosotros. Yo creo que en mayo del año pasado teníamos un momento muy concreto. Podíamos haber ido a elecciones, pero el presidente optó por cederle el gobierno Rajoy, por cederle el gobierno a Sánchez, y Sánchez optó por irse con los que decía que eran como Le Pen y montar un gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en España. Yo creo que nosotros tenemos el mismo proyecto ganador que entonces. Creo que nos queda todavía un mes hasta las elecciones, que hay la mitad del voto prácticamente está dudando a quién votar. Hay más competición electoral y, por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer propuestas para llegar a los ciudadanos, como hemos hecho siempre, proponiendo reformas ambiciosas, explicando cómo queremos que España lidere en la globalización, cómo queremos luchar contra el nacionalismo excluyente y haciendo propuestas. Y yo creo que seguiremos siendo más regeneradores que los demás, creo que seguiremos siendo más reformistas que los demás, creo que seguiremos siendo, desde luego, más modernos, si quieres, en el debate sobre valores y libertades que nuestros competidores, y creo que además tenemos el mejor equipo económico para reformar este país, ¿no? Hablando de las propuestas en concreto, es evidente que Ciudadanos, quizá a diferencia de otras citas electorales, se está focalizando mucho en una cuestión muy en boga ahora, que es la España vacía o la España vaciada. Hubo una manifestación el pasado domingo en Madrid que fue un éxito y a la que asistió el propio Albert Rivera, y ahí Ciudadanos ha propuesto, digamos, combatir la despoblación de las zonas rurales de España con un plan de choque fiscal, si se me permite la expresión. Hay una reducción de 50 a 30 euros de la tarifa plana para las mujeres autónomas. Ahí digamos que no habría, la medida no tendría vuelta, pero luego hay otra medida que es la rebaja del 60% en el IRPF a quienes vivan en lugares de 5.000 habitantes o menos. Esa propuesta, ¿cómo se va a afinar en el programa económico? Y la pregunta inevitable, ¿no se puede prestar, cómo se combate el posible fraude en esa propuesta? ¿Quién se vería beneficiado de esa rebaja del 60% y cómo acredita que efectivamente se ha desplazado a vivir a una zona de estas de menos de 5.000 habitantes? Yo creo que es importante que Ciudadanos haya puesto sobre la mesa el debate sobre la despoblación. Creo que en este país, como dices, ¿no? Se ha hablado de la España vacía, pero yo creo que es una España vaciada porque se ha olvidado completamente 4/5 partes del país que básicamente se están quedando vacías. Eso significa que los ciudadanos no tienen los mismos servicios que los que tienen en las ciudades, porque al final, cuando hay muy poca gente, sale carísimo y al final acabas poniendo hospitales y demás y colegios a mucha distancia. Creo que tenemos que sostener nuestras zonas rurales, hay un trabajo y unas oportunidades importantísimas que tenemos que seguir explotando, hay un riesgo de desertización enorme, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades que tenemos que explotar. Nosotros hemos dicho, podemos seguir como siempre y terminar con una España realmente vaciada por la inacción de los partidos políticos, o hacer medidas ambiciosas que intenten revertir esa tendencia, ¿no?
Esta es una medida que lo que aspira es a decir, mira, si tú vives en un pueblo y tienes ahí, realizas allí tu actividad económica, entonces vamos a bajarte los impuestos de manera clara. La suerte que tenemos es que esto lo combinamos con un paquete de medidas, como dices, ¿no? Has mencionado algunas, pero hay más, en las que por suerte la tecnología nos permite trabajar desde prácticamente donde queramos, pero para eso tiene que llegar Internet a todas partes. Otra de las propuestas que llevamos es que llegue en las redes, ¿no?, de conexión de Internet y demás a todas las zonas rurales. Y lo importante es eso, es decir, oye, cambiemos la perspectiva, se puede trabajar, hay oportunidades enormes en el campo, tenemos que preservar nuestro patrimonio, tenemos que preservar nuestros pueblos, no podemos abandonarlos, tenemos que hacer propuestas, como están haciendo, por cierto, otros países de Europa. En Suecia hace 20 años que hacen propuestas fiscales en este sentido, en Escocia y en el Reino Unido también lo han hecho. Yo creo que son propuestas modernas para revertir una tendencia que, como digo, es preocupante. Hablando de esta cuestión, Albert Rivera el otro día, como comentaba la foto en la que se subió un tractor en Guadalajara, ahí Ciudadanos presenta como número uno a una mujer del campo. Guadalajara, dices. En Guadalajara, sí, una persona que ha trabajado el campo, y se venía a plantear un poco en la conversación que tuvo ahí Albert Rivera, bueno, una agricultura en una zona de España que es objetivamente menos productiva, que produce unos ratios menores que en otros lugares como en Andalucía. ¿Hasta qué punto se debe, bueno, apostar por una agricultura que no da unos réditos tan potentes como en otros lugares de España? ¿Cuál es el equilibrio? No, yo no creo que haya que apostar por una agricultura u otra. Lo que hay que hacer es apostar por un marco y un entorno que favorezca que tú tengas negocios de cualquier tipo. Puede ser que tu negocio no sea puramente agrícola y lo que hagas es hacer reciclaje biológico y después lo exportes al extranjero, como hacen en algunos lugares de España, ¿no?, y que lo hacen en el campo. O puedes llevar tu empresa viviendo en un pueblo, porque tienes unas comunicaciones adecuadas, unas infraestructuras adecuadas y además tienes incentivos para estar allí entonces tienes un entorno favorable para hacerlo. En España tenemos una agricultura enormemente competitiva, sobre todo en el litoral y en las partes de Andalucía y Almería y demás, pero en muchos otros lugares se hace cultivo enormemente productivo. Nosotros no vamos a intervenir en el proceso productivo agrícola, lo que vamos a hacer es facilitar en todo caso el entorno para que sea más favorable. Bueno, una última cuestión por mi parte. Ciudadanos ha entrado muy fuerte en la confrontación política contra el portavoz económico, que además va a ser diputado del Partido Popular, Daniel Lacalle, sobre todo por su propuesta, luego matizada, que vendría a ser extender una cierta autonomía fiscal al resto de comunidades parecida a la que tienen a los regímenes especiales del País Vasco y de Navarra. Ciudadanos con eso, y Toni Roldán en concreto, ha puesto un poco el grito en el cielo, pero al mismo tiempo Ciudadanos ha firmado un acuerdo con Unión del Pueblo Navarro que evidentemente es favorable a esa fiscalidad especial, en el caso de Navarra al menos. Bueno, déjame que te conteste por partes. O sea, yo pienso que el Partido Popular, que tradicionalmente ha sido un partido solvente en la cuestión económica y desde luego con gente en primera fila en el ámbito económico muy respetable y con muy buena formación y demás, lleva con Casado una deriva que parece que están cambiando a los economistas del Estado por tertulianos. Y yo creo que es una deriva peligrosa para España. Van varias ocurrencias del portavoz, en este caso de Lacalle, ¿no?, con varios temas económicos. Yo creo que es importante que seamos centrados. Yo creo que en un país donde estamos defendiendo, precisamente después de lo que pasó en Cataluña, tener una España de ciudadanos libres e iguales, donde tengamos los mismos servicios en todas partes y donde tengamos una contribución y una financiación autonómica transparente, y donde garanticemos que haya igualdad de oportunidades independientemente de donde has nacido, ir ampliando y decir, no, es que vamos a hacer un cupo para cada comunidad autónoma y que cada uno negocie bilateralmente su contribución a la caja común. Oiga, pues eso no es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es una España donde desde el centro seamos capaces de ofrecer exactamente las mismas oportunidades y servicios en todas partes. Algo que no ha pasado, entre otras cosas, por culpa del bipartidismo y los privilegios que se han ido cediendo. Hace unos meses en el Congreso se votaba por parte de los dos, del Partido Popular y del PSOE, un voto a favor del cupo vasco, del nuevo cálculo del cupo,
en el que básicamente España se convierte en contribuyente neta al País Vasco, que es la segunda comunidad autónoma más rica. En España ahora mismo, si tú naces, si tú y yo tenemos hijos, si tú tienes un hijo en 5 kilómetros más al sur del País Vasco, tienes la mitad de financiación por estudiante que si lo tienes en el País Vasco, si lo tienes en La Rioja, si lo tienes en el País Vasco. Evidentemente no puedes garantizar la igualdad de oportunidades de esa manera, ¿correcto? Entonces nosotros no estamos a favor de crear muchos más cupos. Lo que decimos es vamos a respetar la Constitución. El mismo límite geográfico de con Navarra, donde también hay un régimen fiscal especial. Sí, nosotros hemos explicado nuestra posición y es muy clara. Nosotros ahora, digamos, hasta sabes lo que cuesta reformar la Constitución, son 270 escaños. Nosotros, bueno, como sabes, hay mucha fragmentación política. Lo que queremos es que haya, y lo que vamos a llevar en el programa, ya te lo anuncio, y es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es un cálculo del cupo que sea racional, que sea transparente y que sea solidario. ¿Qué significa eso? Pues no lo que se ha hecho, no lo que ha hecho el bipartidismo con el País Vasco en el último cálculo, y lo mismo pasa con Navarra, pues es lo que llevamos en el acuerdo, es que se haga un cálculo solidario para que haya una contribución pues, de los más ricos, solidaria, para que podamos garantizar los servicios en todas partes, y ese es el modelo que ofrece Ciudadanos. Manuel Domingo. Por continuar con este tema, entiendo entonces que se ha producido un cambio en el enfoque, en el discurso de Ciudadanos, porque antes desde Ciudadanos se defendía la eliminación o la supresión de los conciertos, de los fueros en el País Vasco y en Navarra. Ciudadanos ha renunciado ya a ese principio a nivel programático. Mira, yo mi planteamiento es muy sencillo. Nosotros avanzamos en la Unión Europea hacia la armonización fiscal. Estamos diciendo que queremos avanzar hacia un mundo en el que tengamos las bases imponibles iguales en toda Europa para que Amazon no pueda pagar menos impuestos en un lugar de Europa que en otro y podamos sostener nuestro estado del bienestar, ¿no? Ese es el camino. Y evidentemente nosotros pensamos que la armonización fiscal tiene que tender hacia Europa y por tanto sistemas como el del concierto no nos gustan porque privilegios históricos por razones que no tienen nada que ver con los derechos que garantiza la Constitución pues no nos gustan. Ahora bien, hay que ser pragmático. Si no tenemos 270 escaños, lo que hay que hacer es asegurarnos que negociamos el cupo de una manera solidaria y que los que tienen que contribuir más para que los demás puedan tener mejores servicios, porque todos somos igual de españoles y todos somos iguales, y esa es la idea de los ciudadanos libres e iguales, pues tienen que hacerlo, y ese es el planteamiento. De hecho, la AIREF ha propuesto un cálculo transparente, yo creo que estaría muy bien que se externalizara a una institución como la AIREF, para que ese cálculo fuera, como digo, solidario y transparente. Pero una cosa es el cupo y otra cosa es el concierto. Sí, correcto. Yo pienso en países como Suiza, Alemania, Canadá, que son sistemas muy descentralizados y con bastante corresponsabilidad fiscal por parte de las regiones. No me parece que sean países en los que haya los problemas que aquí tenemos con el nacionalismo. Entonces no sé si ese tipo de esquemas que son más... sí, las regiones tienen bastante autonomía, pero al mismo tiempo no se generan las tensiones disgregadoras que hay en España. No sé si Ciudadanos está completamente en contra de cualquier modelo, de modelo de ese estilo. Luego, con el cupo es verdad, hay un problema de negociación política y que se ha traducido en los últimos 30 años en que los gobiernos siempre le han dado en esa negociación política más al nacionalismo vasco de lo que correspondía por un puro cálculo técnico. Y bueno, me gustaría diferenciar las dos cosas. Si es un rechazo frontal de cualquier tipo de diferencia o de autonomía fiscal por parte de las regiones, si es solo una cuestión del cupo. Y luego, bueno, ya entramos en la parte de los impuestos, que yo siempre que se habla de armonización fiscal es armonización hacia el alta. Vamos a ver cómo tenemos ese punto, si es armonización al alta, a la baja, o cómo tenemos que armonizarnos con el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, respecto al primero es un poco lo mismo que preguntaba él, ¿no? Respecto a los sistemas que garantizan privilegios como el concierto por razones históricas que no tienen adecuación a la realidad que vivimos, pues... Pero un pequeño inciso, esas razones históricas están en el acuerdo de Ciudadanos con Unión del Pueblo Navarro, es decir, apelar a un reino medieval para justificar un régimen especial fiscal en la España del siglo XXI. Sí. Eso
como casa en el discurso de un liberal del siglo XXI. Bueno, yo creo que la base es garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces puedes hacerlo desde diferentes mecanismos, puedes tener un sistema y una caja común para todos, que no tenemos en España porque el País Vasco y Navarra son una excepción, si no puedes conseguir ese objetivo, puedes buscar una alternativa, que es decir, bueno, vamos a asegurarnos que todos contribuyen de manera solidaria con un recálculo del cupo, que no es la eliminación del concierto, que requiere un acuerdo constitucional y una reforma constitucional, sino que es un cálculo para que el cupo, pues para que el dinero que contribuyen cada año, o cada 4 o 5 años, para que ese recálculo que se hace cada 4 años sea más solidario, y eso es lo que vamos a defender, ¿no? Yo creo que... ¿Cuáles son vuestras tres principales propuestas en materia económica? Parece que la economía está como un poco en un segundo plano en la campaña electoral. Hay algunas medidas encima de la mesa, pero no se ha debatido en profundidad. ¿Cuál es su principal apuesta en materia económica por parte de Ciudadanos de cara a las elecciones? 2, 3 principales ideas fuerza. Mira, primero déjame que te haga un minuto de diagnóstico sobre cómo están las cosas. O sea, ahora mismo tenemos básicamente los indicadores en desaceleración, todos, desde las pernoctaciones hoteleras hasta los índices de crecimiento, hasta las exportaciones. Europa está creciendo cada vez menos, tenemos gobiernos populistas en la mitad de Europa, tenemos una guerra comercial todavía emergiendo en Estados Unidos, tenemos un entorno internacional delicado, las políticas del Banco Central Europeo probablemente serán menos expansivas en el futuro, y nosotros todavía tenemos una deuda enorme, tenemos un 100% de deuda sobre PIB prácticamente, y somos el segundo país con más déficit de la Unión Europea. Entonces, no tiene nada de progresista ser irresponsable con las cuentas públicas. Estos viernes sociales en los que tú prometes 1.000 millones cada viernes, lo que hacen es endeudarte para que paguen otros después, porque no estás generando fuentes de crecimiento futuro que potencien el crecimiento económico. Esa es la clave de lo que hay que hacer, que no hace el Partido Socialista y que tampoco hizo el Partido Popular en su última legislatura, porque después de las 2 reformas que se hicieron durante el tiempo del MOU, del Memorandum of Understanding, no se ha hecho ninguna reforma estructural para potenciar el crecimiento. ¿Cuáles son las claves del crecimiento económico en el mundo abierto con economías abiertas? La primera es el capital humano. Y en este país nadie se ha tomado nunca en serio el capital humano. ¿Qué problemas tenemos en el capital humano? Por un lado, tenemos una herencia, si quieres, ¿no?, como la enfermedad holandesa, digamos, que sufrimos durante los años del boom, en el que muchos de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores se fueron a trabajar a la construcción. 1 de cada 4 hombres estaban trabajando en la construcción. Tenemos una herencia que tenemos que reconducir para adaptarnos a las nuevas necesidades. Al mismo tiempo tenemos unas políticas de formación absolutamente fracasadas. 6.000 millones cada año se gastan en políticas activas y de formación que no sirven para nada, más que para alimentar chiringuitos de sindicatos que dan los cursos que ellos quieren, pero cursos que no sirven para nada a los parados. Y después, al mismo tiempo, tienes los índices de abandono escolar, los segundos más altos de Europa, de abandono escolar temprano, es decir, los niños salen muy pronto de la escuela, y a todo eso se le junta la 4ª revolución industrial, que nos dice que a lo mejor en 10 años, pues el 40 o 50% de los trabajos que conocemos no van a existir, y que habrá otros. Entonces, o nos tomamos de verdad en serio que estamos en un mundo en el que la variable principal para el crecimiento y para el éxito de las naciones es el capital humano, o fracasaremos como nación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros llevamos el Pacto Nacional por la Educación, que el Partido Socialista dinamitó después de 18 meses de trabajo. Nosotros llevamos un MIR educativo, un refuerzo para la formación de los profesores, que son el eje de cualquier sistema educativo, que es esencial. Si hay una variable que importa en la educación, son los profesores, pues mucho más apoyo y mucha más formación para los profesores. Llevamos una revolución en las políticas activas y de formación, es decir, acabar con el fraude y los chiringuitos que no sirven para nada y dar un cheque a los parados para que se formen y elijan ellos en un mercado competitivo con ofertantes de formación que permita que nos formemos de manera más efectiva. Yo creo que esas 3 patas son esenciales en el mundo del capital humano. Segundo, empleo. Somos el país más anómalo de Europa en términos de empleo. Da igual que gobierne el PP o el PSOE. Tienes en los gobiernos del PP un 17,5%, creo que es de media de paro.
y un 17,6% en el PSOE, prácticamente lo mismo. Somos el país más dual de Europa, somos un país que lo que hace que es que cada vez que viene un ciclo económico expulsa masivamente a los trabajadores temporales y los vuelve a contratar cuando viene la recuperación y va haciendo contratos basura que vas enlazando. Y ahora avanzamos hacia casi el 30% de contratos temporales en España, ¿no? Entonces, ¿cómo acabamos con ese modelo laboral anómalo? PP y PSOE dicen, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho toda la vida. Vamos a intentar poner un inspector detrás de cada contrato. Pero claro, es que hay 20 millones de contratos, como eso no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es acabar con los contratos temporales y ofrecer un contrato único, indefinido para todos los trabajadores que acabe con la discriminación que sufren los temporales. Y una modalidad, digamos, adaptada al siglo XXI que permita proteger al trabajador, con propuestas como la mochila, que si queréis después podemos comentar, que te permitan moverte de trabajo, que es inevitable, vamos a cambiar muchas más veces de trabajo en el mundo en el que vivimos, precisamente por estos cambios tecnológicos tan rápidos, y centrar el foco en proteger al trabajador, quizás no tanto al puesto de trabajo, sino al trabajador con buenas políticas de formación que le permitan adaptarse a todos estos cambios. Por tanto, revolución en capital humano y formación, cambio radical en el mercado laboral y después las instituciones, me has dicho 3. Yo creo que, bueno, pues ahora teníamos las noticias de los cárteles estos que tenemos en España, el capitalismo de amiguetes que hemos venido hablando tanto tiempo y denunciando desde Ciudadanos, la colonización por parte del bipartidismo de todas las instancias públicas, desde las empresas públicas donde enchufan al jefe de gabinete o al amiguete de turno, lo hemos visto con Correos, la empresa pública más grande, el señor Sánchez, 50.000 trabajadores, compitiendo con Amazon, y le ponen al jefe de gabinete de Sánchez, que su experiencia en el mundo de la empresa, pues se puede imaginar cuál es, ¿no? Y lo mismo nos pasó con las cajas de ahorro, es decir, con los reguladores. Luego nos preguntan, ¿cómo es que no vimos la crisis? Hombre, claro, ¿cómo vamos a denunciar la crisis si lo que tienes es a tu amigo controlando el regulador? ¿Cómo es que no se multa a las empresas de verdad y que realmente a las que impiden la competencia y van en contra del mercado? Bueno, pues claro, si tienes a todos enchufados, pues entonces es imposible que hagas buena política económica. Las instituciones son claves para la economía. Por lo tanto, capital humano, mercado laboral, instituciones. Mochila austriaca. Mochila austriaca también tiene algo que ver con costes de despido. ¿Cómo engancha la mochila austriaca con el resto de la regulación? Serían los mismos costes de despido que ahora mismo, cambiaría porque también el contrato único, evidentemente, lo que es único es que los costes de despido, la indemnización, al final es como lo que siempre se habla, ¿no? Alrededor del contrato único. ¿Y cuál sería el papel en este tema? Y relacionado también con lo del cheque parado que comentaba, de los servicios públicos de empleo. Son las 3 cosas que tienen mucha relación. Sí. Es decir, al final es cómo ese contrato único se engancha en la realidad del mercado laboral español actual, quién asume los costes de la mochila austriaca, dónde van esos costes, quién los paga, que ahora mismo no existen, y cómo a esas personas a los que queden, pues se les despida o no tengan trabajo, cómo se les engancha a través de los servicios públicos. Buenas preguntas. La mochila se está implementando en cada vez en más países. Ahora en Francia están intentando hacer algo parecido. Son esencialmente unas cuentas personales en las que se te anticipa, si quieres, una parte de esa indemnización. En vez de esperarte a que te venga a despedir el empresario, tú desde el día 1, de alguna manera el empresario amortiza, empieza a pagar ya el futuro despido. ¿Qué permite eso? Que el trabajador, en un mundo con muchísima más movilidad y con muchísima más rotación en el mercado laboral, vaya acumulando derechos desde el primer día. Es decir, si cualquiera de nosotros, bueno, vosotros que ahora no, que trabajáis en el sector privado, yo ahora no, antes sí, pero ahora no, decís, oye, yo me voy, a lo mejor, y esto ha pasado mucho en España en la crisis, ¿no? Entonces, hostia, yo quiero esperar a que me despidan y que me den una indemnización. Bueno, pues con esto te puedes ir y cambiar de trabajo habiendo acumulado unos derechos que te facilitan la movilidad cuando toca, no te obligan a quedarte en un sitio sin que sea necesario, y en un mundo, particularmente en el español, donde tienes tantísima rotación, te permite que, oye, pues vayas acumulando al menos unos pocos derechos, ¿no? Puede ser un porcentaje mínimo pequeño del salario en esa mochila. Y por lo tanto, proteges al trabajador, como digo, más que no tanto al puesto de trabajo, que realmente no sirve, pues luego al final pues ya ves cómo nos ha ido en España, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y yo creo que eso tiene que ir acompañado, probablemente en esa misma mochila, con un dinero que en vez de darse a los sindicatos para alimentar chiringuitos, se meta en esa mochila del trabajador
para que el trabajador pueda elegir cómo formarse de la mejor manera posible. Evidentemente de los cursos reglados y demás tendrás que controlar y tendrás que evaluar mucho las políticas públicas y las políticas de empleo que en este país nunca se han evaluado. De hecho, es que no. Un cheque formativo no solo para parados, sino también para los que están empleados. Bueno, te hablo de hacia el mundo donde tenemos que ir, ¿no? Nosotros estamos proponiendo ahora un cheque formación para los parados, pero yo creo que tenemos que ir hacia un mundo en el que la formación va a ser a lo largo de la vida y tendremos que estar permanentemente formándonos, ¿no? Y eso es inevitable que lo hagamos. Eso que nos cobran cada mes en la nómina, que dice uno, oye, ¿dónde va ese porcentaje de formación? Que muchos trabajadores no saben dónde va, que realmente haya una cierta utilidad, por así decirlo. Correcto. Que el trabajador lo controle. Mira, el otro día estaba mirando el repaso que hicieron de los cursos de formación, o sea, que hicieron una comisión de investigación en Andalucía para el PSOE, ¿no? Y había un señor que explicaba su anécdota personal y decía, no, yo es que me pasé haciendo, era un señor que había cambiado de empresa y quería ser carnicero. Me pasé 500 horas haciendo un curso y todavía no sé hacer un chorizo. Esto es lo que decía el señor. Entonces ya llegaba un sindicalista, le colocaba un rollo político allí, nadie le formaba para nada, lo que hacían era llevarse el dinero y luego salían de allí, imagínate ¿no? el grado de frustración, cuando no lo robaban y se iban más de 700 millones de euros a Suiza. Con los cursos de formación y demás, ¿no? Hay que cambiar de verdad las políticas de formación y es una urgencia, ¿no? Sobre esto mismo, me gustaría incidir en un punto que nadie trata y me parece ciertamente sorprendente que no se trate. Lo del cheque de formación para parados, perfecto. ¿Qué pasa con los servicios públicos de empleo? Los servicios públicos de empleo tienen una tasa de colocación de parados inferior al 2%. Los servicios públicos de empleo que emplean a miles y miles de funcionarios y que en teoría están para colocar, recolocar a los parados y buscarles trabajo, en realidad son simples oficinas para cobrar la prestación de paro. Hay, desde el ámbito empresarial, desde hace muchos años, se pide la externalización de esos servicios, como por cierto hacen los países nórdicos, que son un referente, creo, a nivel económico para Ciudadanos. ¿Hay alguna propuesta en esta materia para externalizar estos servicios, para llegar a algún tipo de colaboración con empresas de colocación, de trabajo temporal, empresas de empleo que puedan facilitar la recolocación de parados? Mira, yo creo que hay que hacer muchísimo más en la colaboración público-privada en las cuestiones de formación, lo tengo clarísimo. Y estoy de acuerdo contigo que el SEPE y los servicios públicos de empleo autonómicos lo han hecho mal y que hay que reformar mucho. Para empezar, hay que saber el tipo de parados que tenemos, que en España ni lo sabemos. O sea, es poco probable que funcionen las políticas que haces si tú no sabes a quién las estás dirigiendo. Por eso hablamos de hacer sistemas de perfilado en el que tú sepas, oye, pues esta persona necesita una formación en inglés para aumentar su posibilidad de empleabilidad y estamos dando formación sin ningún tipo de orientación, ¿no? Entonces tienes que saber qué parados tienes. Después, tener orientadores laborales de verdad, que te sirvan para orientarte y que te acompañen en el momento, en la transición hacia un nuevo empleo. Ahora no tenemos esas figuras en España. Tenemos unos señores, como dices, que bueno, pues en su mayor parte lo que hacen es canalizar una subvención y no ayudan, no conocen el mercado laboral bien, etcétera, ¿no? Hay que cambiar mucho el tipo de personas que asisten a los trabajadores. Y después hay muchísimas cosas que puedes hacer con las nuevas tecnologías, no con las últimas tecnologías, siempre hablamos de las nuevas. Pues, con Big Data, por ejemplo, tú puedes conocer muy bien ya cuáles son las demandas reales que hay en el mercado laboral de puestos de trabajo. Puedes saber, y también puedes saber el tipo de trabajadores que tienes. Y hay que machearlos mejor. Hay que hacer un LinkedIn para los que no tienen LinkedIn, si quieres, en el que oferta y demanda se encuentren más fácilmente. Y eso lo puedes hacer con los nuevos datos y las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos a años luz, estamos en el pleistoceno de las políticas de empleo en este país, cuando somos el país que más problemas tiene en empleo, ¿no? Nos estamos dejando alguna cuestión, por ejemplo, natalidad, que está muy de actualidad. Impuestos también. Sí, por supuesto. Muchas. Pero la propuesta de Ciudadanos es, aumentar el concepto de familia numerosa a quienes tengan 2 hijos y también a las familias monoparentales. Esto coméntanos un poco cómo se va a detallar en el programa. Sí, o sea, yo creo que, si quieres, por elevarnos un poco más, o sea, yo creo que hay un problema de que se está rompiendo el pacto entre generaciones. En España tú tienes un sistema contributivo, después si queréis hablamos un poco más de esto, en las pensiones,
y un sistema en el que hay una especie de pacto en el que los que estamos trabajando ahora sostenemos la educación de los jóvenes y sostenemos también las pensiones de los mayores. Y ahora lo que pasa es que, claro, si no tenemos hijos, somos, creo, luego me corregís si no, pero el segundo país de Europa con una fertilidad más baja, si no tenemos hijos, tenemos el mercado laboral más precario de Europa, que por tanto no genera ingresos posibles en ese sistema, y al mismo tiempo nos hacemos cada vez más mayores. En 2050 tendremos alrededor de 8 millones más de pensionistas y 7 millones menos de personas contribuyendo al sistema. Entonces tienes una evolución demográfica muy peligrosa. Si además no nacen niños, pues entonces ese pacto está roto. Entonces, hablaba antes de reformar el mercado laboral, que es clave, y otra política central son las políticas de familias y las políticas de conciliación. No solo hemos hablado de asegurarnos que también las familias monoparentales pues son tratadas como familias numerosas, las familias monoparentales con un hijo, lo mencionabas antes, las familias que tienen 2 hijos pasan a ser familias numerosas también, y las de 3 pasan a ser de categoría especial. Esa es una medida. Pero hay unas cuantas más. Hemos hablado de la igualdad de permisos de paternidad, y no solo conseguimos la extensión de 3 semanas en los 2 últimos presupuestos, sino que queremos realmente avanzar hacia la igualdad. Entre otras cosas por eso, porque en el entorno que tenemos es imposible, es muy difícil conciliar y poder tener hijos, ¿no? Y necesitamos más corresponsabilidad. Hemos hablado también de horarios. Yo he vivido unos cuantos años fuera de España y los horarios que tenemos en este país son dificilísimos para conciliar una vida laboral. No puede ser, si tú terminas a las 8 de la tarde, los 2 que se están trabajando en casa, pues ya me dirás que haces de 4 a 8 con tu hijo pequeño, si no tienes una familia cerca, que es lo que nos pasa a muchos. Tenemos que cambiar mucho la concepción de las políticas de familia, dar muchísimo más apoyo a los que quieren ser padres si queremos que se sostenga ese pacto entre generaciones, ¿no? En materia fiscal, Podemos y el PSOE están presentando sus programas económicos en estos últimos días y apuestan clarísimamente por una subida muy sustancial de los impuestos y además de forma generalizada. ¿Qué propone Ciudadanos en materia fiscal? ¿Se apuesta por subir impuestos? ¿Se apuesta por bajarlos? ¿Cuáles? Bueno, nosotros hemos sido muy claros, hay que ser responsables con las cuentas públicas y bajar los impuestos mientras tanto. ¿Cómo se hace eso? Tú puedes decir como hace el PP, que vas a bajar no sé cuántos impuestos y después hacer la mayor subida de impuestos de toda la democracia, que es la que hizo en la última legislatura. Puedes optar por hacer una propuesta más sensata y no engañar a los ciudadanos, porque es igual de populismo decir que vas a gastar 40.000 millones, que por tanto, que no tienes, es lo que ha hecho el PSOE en su último programa, que acaba de presentar 40.000 millones, y subir, bueno, en la última propuesta de presupuesto tenían hasta 7 impuestos, básicamente freír a la clase media y trabajadora de impuestos, pero tampoco es viable con el déficit, como decía, segundo déficit más alto de la Unión Europea que tenemos, decir que vas a eliminar impuestos por valor de 20.000 millones. No se lo cree nadie, sobre todo porque no lo han hecho cuando gobiernan. Entonces, es mejor tener una política sensata en la que digas, bueno, yo voy a cumplir con mis compromisos en Europa y voy a bajar algunos impuestos progresivamente mientras sea posible. ¿Cuáles son? Hemos propuesto la eliminación del impuesto de sucesiones en toda España, con una bonificación del 100% en todas partes. Ya lo hemos conseguido en algunos lugares de España. En línea con lo que se ha hecho en Andalucía, lo que se acaba de Andalucía era un 99%. Nosotros hablamos del 100% a nivel nacional, y eso se puede financiar. Es verdad que es un impuesto que genera unas disparidades enormes, tienes disparidades de 1 a 100 entre comunidades autónomas, unos incentivos perversísimos en los que la gente se va a morir a otro lugar de España para no pagar el impuesto. Vemos que hay que eliminarlo, es un impuesto que tiene muchas distorsiones y es injusto. Y por tanto, proponemos esa eliminación inmediata. Y después hablamos de reducir el IRPF. Nosotros, en el último presupuesto que aprobamos con el Partido Popular, le exigimos al PP una reducción de impuestos para 3 millones de mileuristas que ya se están beneficiando. En España, las clases medias y los que ingresan, pues eso, alrededor de entre 1.000 y 3.000 euros son los que más impuestos pagan en términos relativos. Entonces hay que reducir la carga, hay que ir progresivamente reduciendo la carga. Nosotros nos hemos comprometido a reducir esa carga
en la legislatura. No hemos dado una concreción para el primer año, la concreción es sobre sociedades. Y después hay otra serie de reformas que puedes hacer, ¿no? Que yo creo que hay que hacer. En España tienes un impuesto de sucesiones que es un poco como un queso gruyère, que si tienes un gran despacho de abogados que conocen... Sociedades. De sociedades, perdón. Que si tienes un gran despacho de abogados que te ayuda a ver cuál es la trampa que puedes hacer, ¿no? La deducción que te puedes coger para pagar en un tipo efectivo que sea del 7% o del 6% en vez de lo que toca, ¿no? Que es en este caso el 25% en sociedades, pues te libras de una parte de los impuestos. Nosotros creemos que hay que tapar esos agujeros y con eso tener el objetivo de bajar los tipos máximos, porque tenemos que ser competitivos, porque si queremos financiar el estado del bienestar, si queremos financiar las políticas de familias y una educación de primera, lo que necesitamos es tener un crecimiento económico y atraer empresas y atraer inversión. Eso es lo que va a generar el crecimiento, y con eso, en un entorno abierto, necesitas tener unos impuestos competitivos. Yo creo que potencialmente se pueden bajar en sociedades también, pero hay que cerrar los huecos por donde se hacen trampas, ¿no? Pero hablábamos antes de armonización fiscal, terminamos con esto en impuestos, luego, Sí, no entramos en pensiones. luego podemos entrar en pensiones. Hablábamos antes de armonización fiscal, que pues siempre, yo decía, la armonización fiscal casi siempre es una manera de no decir subir impuestos. Entonces, ¿qué tipo de armonización fiscal? ¿Nos gusta más, a Ciudadanos le gusta más un modelo irlandés o un modelo francés? Dentro de la Unión Europea, lo que nos piden los expertos, incluso lo que propuso el grupo de expertos que convocó Cristóbal Montoro, fue una reforma fiscal. Ni siquiera habló de subir o bajar impuestos. Lo que dijo es, vamos a tratar de recaudar lo mismo de otra forma. Y lo que proponía era bajar los impuestos que penalizan la creación de empleo, IRPF, sociedades, por lo menos los tipos, y si acaso subir los impuestos indirectos, impuestos especiales, IVA, y Ciudadanos en algún momento se metió en algún lío con este tema del IVA. ¿Cómo está ahora mismo el esquema general? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Francia o Irlanda? Y, en segundo lugar, ¿qué hacer con el diseño general del modelo impositivo? Bueno, en términos de... Hablas de armonización fiscal. Sí. Bueno, nosotros en este caso solo he hablado de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, con una bonificación del 100%. Es una armonización, bueno, puedes llamarlo armonización, pero es una eliminación. Sí, no, ahora, cuando decía armonización, como antes había habido armonización fiscal, pero casi a nivel europeo. No, yo decía, bueno, que en algún momento tendremos que avanzar en Europa a tener unos tipos básicos, unas bases imponibles, unas referencias para los impuestos más o menos parecidas, para que no haya agujeros fiscales. No puede ser que de pronto Amazon en el Reino Unido o Starbucks en Suiza sea libre de pagar impuestos y que entonces deje de financiar el estado del bienestar, ¿no? En el Reino Unido, en Irlanda, hemos tenido el caso de Apple, tienes casos dentro de la Unión Europea que a mí me parece inaceptable, ¿no? Que si queremos realmente ser serios en esto, digo, oiga, que paguemos poco, pero que lo que toque pues se pague, ¿no? No puede ser que hagamos trampas, ¿no? Pues entonces no podremos financiar lo que queremos, ¿no? Y respecto al posicionamiento, hombre, todos los impuestos son distorsionadores, entonces hay unos impuestos que distorsionan más y unos menos, y normalmente lo que te dicen los responsables y los académicos es que lo que tendrías que tener es un impuesto que recaude bien y de forma efectiva, y después, en todo caso, si quieres hacer políticas redistributivas, las haces con la política de gasto. Hay muchas veces que en este país se confunde que si tú dices, bueno, quieres hacer redistributivos en la recaudación, pero lo que tienes que hacer es, en todo caso, redistributivo el gasto si quieres, ¿no? Y hay impuestos que son más eficientes que otros para recaudar, ¿no? Desde luego, lo que no es eficiente es tener impuestos muy distintos en todas partes, trampas en el sistema. Yo creo que tenemos que tener un sistema más compacto, con menos agujeros y con tipos en general más bajos. Vamos terminando. Si os parece, abrimos el melón de las pensiones. No sé si querías apostillar algo sobre precisamente eso, ¿no? sobre el tema de las pensiones. Señor Roldán, 30.000 millones de euros de déficit en la Seguridad Social si incluimos las transferencias del Estado al sistema. Primero, ¿cómo cerrar esa brecha? Segundo, ¿cómo garantizar el sistema público de pensiones a sabiendas, por mucho que el PSOE u otros políticos digan lo contrario, a sabiendas de que el declive demográfico, como bien comentó anteriormente, nos condena a pagar cada vez más en materia de pensiones? El coste de las pensiones crece sin que haya cotizantes suficientes, y con el tema de natalidad parece que no va a ser suficiente. ¿Cómo solventar
el tema de las pensiones públicas en España y si desde Ciudadanos se propone alguna alternativa, como se ha planteado también en otros muchos países europeos, para fomentar el ahorro privado, ya sea mediante un sistema de capitalización, ya sea mediante planes de empresa o mediante incentivos al ahorro. Bueno, mire, desde luego, o sea, el gasto en pensiones cada año sube estructuralmente un 4.000 millones, sí. Porque son más los que se jubilan y ganan además más, y por tanto tenemos un reto muy importante, en mi opinión, en el medio-largo plazo, por lo que decía antes, porque básicamente el pacto entre generaciones está roto. He hablado de algunas de las reformas que creo que son imprescindibles para hacer. La primera es la del mercado laboral. Es imposible que con las vidas laborales que tenemos ahora tengamos pensiones dignas en el futuro. Es imposible. Si tienes contratos que empiezan el lunes y terminan el viernes, y así es una tercera parte del mercado laboral, y tienes 6 millones de los 20 millones que están trabajando que no ingresan el equivalente al salario mínimo interprofesional, porque somos poco productivos, porque tenemos un mercado, una regulación laboral que promociona esa temporalidad, etcétera, entonces no vamos a llegar a ningún sitio. He hablado de las políticas de familias. Tenemos que incentivar esa natalidad si queremos que el sistema sea sostenible en el futuro. Y he hablado de las políticas en general de crecimiento económico, que es la clave para financiar cualquier sistema. He hablado de tener unos impuestos competitivos, tenemos que hacer un régimen para startups mucho más atractivo y para la innovación, tenemos que apostar por las palancas de crecimiento económico, tenemos que eliminar burocracia, tenemos que eliminar las barreras que impiden crecer a nuestras pymes, tenemos que hacer muchas cosas para ser más atractivos, atraer más inversiones, por tanto crecer más y poder financiar las pensiones. Estos son los retos de largo plazo, medio plazo. Después tienes propuestas que puedes hacer en el corto plazo. Entonces llevamos unas cuantas propuestas. Por ejemplo, compatibilizar la pensión y el trabajo al 100%. Es decir, que si tú optas y decides por seguir trabajando cuando te toca jubilarte, puedas seguir cobrando tu pensión y seguir trabajando y por tanto contribuyendo al sistema. Eso tendría que hacerse en todos los ámbitos, todo el mundo que quiera. Vivimos muchos más años, es lógico que queramos trabajar más años, en algunas profesiones es posible, mucha gente lo desea, pero no pongamos barreras a eso. Eso te puede permitir. Eso estará habrá un compromiso sobre eso en el programa. Eso está en el programa. Y después tenemos, yo creo que otra cuestión esencial, hablabas del ahorro. Otra cuestión esencial que me parece casi más importante que ninguna otra para la cuestión del ahorro, que es la transparencia. Es decir, si tú en tu casa puedes meterte en el teléfono y ver con unas proyecciones demográficas y unas proyecciones de crecimiento, etcétera, cuál va a ser la pensión que vas a cobrar a día de hoy, ¿no? Pues hay, evidentemente un margen de error grande, pero puedes hacer esas proyecciones, entonces probablemente podrás tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Ahora, si no sabes nada y tienes a políticos que te van diciendo, no pasa nada, tú vas a cobrar tu pensión, estupendo, tú sigue para adelante. Entonces, yo creo que es imprescindible la transparencia. Es decir, para que podamos tomar decisiones como ciudadanos, tenemos que saber qué pasa, ¿no? Pero yo quería dar un mensaje de tranquilidad. Ahí yo creo que les debemos mucho a nuestros mayores. Nosotros, los de nuestra generación, tenemos la obligación de que ellos sigan manteniendo unas pensiones dignas, pero también tenemos que pelear por nuestras pensiones dignas en el futuro. Y por tanto, tienes que hacer estas reformas que te permitan crecer y que al mismo tiempo, pues eso, en el largo plazo podamos seguir teniendo pensiones nosotros, ¿no? Yo quería plantear simplemente, porque esta cuestión se abordó el año pasado, estábamos, salvo Luis Garicano, hoy ausente, pero estábamos todos en esta mesa, se habló de las pensiones al hilo del acuerdo de presupuestos, faltaban unas semanas, como hemos dicho antes, para la moción de censura, pero se acaba de acordar el acuerdo de presupuestos del gobierno Rajoy con Ciudadanos, su socio entonces preferente en el Parlamento, y también con el PNV, y hablamos mucho, revisando el programa, del compromiso que había logrado colocar el PNV en las cuentas públicas de la indexación al IPC de las pensiones. Fueron muy claros tanto Tony Roldán como Luis Garicano diciendo que eso a corto plazo bastaba, a corto plazo era financiable, pero que a largo plazo no. Me imagino que no se ha cambiado de postura en este no, es sentido. Evidente. Y si habrá, una vez más, si habrá concreción sobre ello en el programa. No, bueno, yo creo que es evidente que, o sea, el compromiso de Ciudadanos para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas está ahí.
pero es evidente que no podemos ponernos una venda en los ojos y decir, no, vamos a garantizarlo, pero no vamos a reformar nada. ¿No? He mencionado unas cuantas reformas que me parecen imprescindibles para que eso sea posible en el futuro, ¿no? Hay otras variables que importan también para las pensiones, la evolución demográfica, el crecimiento económico, etcétera. Yo creo que es sensato avanzar hacia ese tipo de modelos, pero desde luego, insisto, el compromiso, como decía, es hacer esas reformas para que sean dignas las pensiones ahora, pero también que nosotros, los de nuestra generación, podamos tener pensiones. Sí, sobre este tema, no sé por terminar, porque es un tema muy abierto, pero todos los políticos que pasan por la parte de las pensiones no hablan ninguno de pensiones, quiero decir. Nos han hecho propuestas sobre el mercado laboral, sobre la sostenibilidad, pero sobre el sistema actual no ha habido, no sé yo si sobre lo que es en concreto, la seguridad social, Ciudadanos tiene algo que decir o se mantiene. A Ciudadanos le han acusado mucho de ser un partido de hoja de Excel, de expertos, como alejados de la realidad. Y muchas veces, además, es un tipo de crítica que, bueno, a mí me parece cuestionable porque... por eso. Claro, pero lo sé. Entonces, en ese punto, los expertos, las hojas de Excel lo que nos dicen es pues un factor de sostenibilidad, como el que planteó el grupo de expertos que convocó Fátima Áñez en 2013, te asegura la sostenibilidad del sistema a medio plazo, es lo que aprobó en cierto sentido Suecia a comienzos de los 90, unas cuentas nacionales pues van un poco por el mismo camino. Entonces, yo tenía dos preguntas de pensiones. Una es, este tipo de reformas concretas sobre el sistema de pensiones, no sobre las cuestiones adyacentes, que son importantes, evidentemente, con 3 millones más de puestos de trabajo es más fácil pagar la seguridad social, pero solo sobre el sistema de pensiones hay algo que Ciudadanos plantee. Y la segunda pregunta, que sé que no es sobre una propuesta de Ciudadanos, pero se está hablando bastante en campaña, es la propuesta que hizo el Partido Popular de favorecer o ampliar a todo tipo de activos las ventajas que ahora mismo tienen los planes de pensiones. Ciudadanos, ¿cómo ve esa propuesta? ¿Estaría dispuesto a apoyarla o incluso a plantear algo similar? ¿O cree que puede generar más problemas de los beneficios que tenga? Sobre la cuestión del modelo de pensiones, yo creo que el sistema contributivo que tenemos está bien. Insisto, creo que tenemos que ir avanzando hacia un mundo en el que sea, hablas de cuentas nacionales, en el que tengas conciencia de tu cuenta personal de alguna manera, en la que lo que vas a cobrar, en estas cuestiones de la formación que hablábamos antes. Todo esto tiene que estar inevitablemente relacionado. Probablemente el dinero que hablaba antes de la mochila, si no te lo gastas durante la vida, también te lo puedas guardar para la pensión. O sea, yo creo que avanzamos hacia ese mundo inevitablemente, ¿no? En el que tengamos más conciencia y de esa manera podamos tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Me parece que ese es el marco que hay que defender. Yo creo que no hay que hacer grandes reformas. Lo que sí que hay que hacer son las reformas estructurales que permitan que ese sistema se financie. Si no se hacen, el bipartidismo no hace absolutamente nada. Pero en esto, por ejemplo, Ciudadanos sí se mostró a favor de ampliar la base para el periodo de cálculo a toda la vida laboral. O sea, aquí hay era una propuesta. Esa es otra propuesta que llevamos, que llevábamos entonces también, que es, hay mucha gente que en los últimos años de la crisis pues se cayó y dejó de cotizar. Y por tanto yo creo que está bien que se amplíe el periodo de cálculo de la pensión. Sí, ampliar el periodo de cálculo es para reducir el gasto y reducir la pensión. Quiero decir, para la gran mayoría de las personas sería un perjuicio, no una ventaja. Bueno, puedes ver cómo lo planteas, y si lo haces de manera voluntaria inicialmente y después lo pasas a una modalidad generalizada. Yo creo que hay que avanzar hacia un modelo en el que, como trabajamos muchos más años y vivimos muchos más años, pues tengas un periodo más largo. Ahora mismo está en 25. Creo que se podría extender y que eso es una medida que tenemos, lógicamente también pensando en el ahorro del sistema para que sea financiable en el futuro, ¿no? Que tenemos que abordar. Tecnología. Ciudadanos se ha caracterizado por ser favorable, al menos en teoría, sobre el papel, a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de economía, la economía digital, a esto que se ha llamado a denominar economía colaborativa. Hemos sufrido en los últimos meses una guerra absoluta entre un sector, un gremio, el del taxi, con un nuevo modelo de negocio que son las VTCs, Uber y Cabify. Cataluña, Comunidad Valenciana, otro tipo de comunidades autónomas han apostado directamente por intentar prohibir directamente el ejercicio de las VTCs y blindar al sector del taxi. Y otras comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, no ha tragado con este chantaje. En concreto, señor Roldán, ¿qué propuesta, si me puede concretar, qué propuesta o qué solución
considera que se puede adoptar en materia de transporte, VTC taxi, y también en materia de pisos turísticos. Airbnb acaba de ser prohibido por parte del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué opina al respecto? Bueno, mire, este es un ejemplo en el que el bipartidismo, hay unos que que se hacen llamar liberales y otros que en realidad son todos más conservadores que nada, porque el PP en esto es igual que el PSOE, ¿no? En Valencia y en Aragón y demás hemos visto que, pues eso, que prohibían la entrada de, trataban de Valencia y en Aragón gobierna el PSOE. Eso el PSOE, y en Baleares lo ha hecho el Partido Popular, ¿no? Bueno, es cierto que lo ha apoyado, es cierto, Sí, correcto. sí. Sí, sí. Entonces, y nosotros, bueno, y el anterior ministro del PP llevaba una regulación que era la de volver a la regulación de 1988. Bueno, yo me he referido concretamente a la Comunidad de Madrid, que no ha entrado Bueno, en sí, pero yo me refiero a otras, Sí, pues no sí, son sí. las únicas que gobierna el PP. Entonces, y de la Serna en este caso, insisto, volvió a la regulación del 1988 queriendo hacer unos ratios de 1,30 obligatorios y demás, es decir, yendo absolutamente contra el progreso y contra la competencia. Yo estoy netamente a favor de la competencia y del progreso. ¿Qué significa eso? Que creo que hay que generar un marco de competencia de igualdad de oportunidades donde tengan también más flexibilidad los taxistas para definir cómo cobran, ¿no? sus sistemas de pago, y donde evidentemente los ciudadanos, que son 7 millones de usuarios que usan las VTCs, tengan derecho a elegir cómo moverse en un mundo en el que, pues oye, cada vez nos vamos moviendo en las ciudades de formas más distintas, son coches mucho menos contaminantes, son servicios mejores. Suerte que han venido las VTCs, con todo el respeto por los taxistas, hemos mejorado el servicio como pasa en tantas otras cosas. No podemos poner puertas al campo. Es ridículo querer volver a una regulación del año 88. El PP y el PSOE han hecho las mismas políticas que Colau. Que es decir, bueno, mantener el número de licencias de taxi, o sea, en Barcelona, creo que este es el dato, no solo no han aumentado, sino que han reducido el número de licencias de taxi desde el año 90. ¿Qué significa eso? Se ha multiplicado por 400% el turismo, la población por un 12%, ha aumentado un 12%. Y tienes el mismo número de licencias, con lo cual estás generando un monopolio brutal en el que cada vez hay más rentas para los propietarios de las licencias del taxi, que no son los taxistas, en muchos casos, que la gente se confunde. El señor Mayoral se cree que está defendiendo a la gente, se equivoca. Se crearían 20 o 30.000 empleos, según los estudios, si se permite un mercado más abierto en el que se pueda trabajar, evidentemente regulando, y por suerte tenemos tecnologías que nos permiten saber cuánto rato estás trabajando y poder regular muchísimo mejor ese trabajo. Por tanto, total respeto para el trabajo que hacen los taxistas, total respeto también para el que hacen las VTCs, contra lo que hace el PP y el PSOE. Yo creo que ese negocio tiene que ser abierto, tiene que ser un mercado competitivo y mismas reglas de juego para todos. También para las VTCs tendrán que pasar sus regulaciones, etcétera, pero un mercado competitivo y una transición hacia ese mercado competitivo que permita de alguna manera compensar a los que pierden en la transición. Hay varios modelos, tienes el modelo que se ha hecho en Francia, tienes otros modelos que a mí me gustan para reducir los costes de esa transición, pero en todo caso, en eso somos liberales en Ciudadanos, muy claramente, y lo hemos defendido en todas partes. ¿Y en vivienda, turísticos? Sí, yo iba ahí. Pisos turísticos y alquiler. Parece que hay un drama ahora porque las ciudades están disparando los precios de alquiler y casi se está compitiendo por ver quién regula más, quién mete más la mano en el mercado del alquiler y se asocia a los pisos turísticos. Pero no solo en ciudades turísticas se está tratando de intervenir. ¿Cuál es la posición de Ciudadanos en política de vivienda? ¿Prohibir o no prohibir pisos turísticos? ¿Facilitar o no facilitar ese tipo de empresas? Y en segundo lugar, medidas para, no sé si bajar los precios del alquiler o no, ¿qué es lo que propone? En la cuestión de los alquileres, es verdad que tenemos un problema, pero es verdad que las políticas que ha hecho el bipartidismo toda la vida son nefastas en términos de vivienda, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar hacia un mundo en el que tengamos un parque de vivienda público relativamente grande, pero que en vez de darle una subvención, como le pasó a aquel de Podemos, ¿no?, que había recibido una subvención que es básicamente toda la pasta de un piso a uno, lo que tienes que hacer es tener unos pisos que se alquilen, que haya rotación para las personas que realmente están necesitadas, ¿no?, y que se alquilen a un precio social, digamos, subvencionado. Yo pienso que eso es imprescindible. De momento se han hecho muy malas políticas, como digo, ¿no?, las viviendas de protección oficial y demás, que se concentraban en una persona, son un error. En términos de los Airbnbs, yo creo que tiene que haber flexibilidad para que haya alquileres turísticos. Somos un país que por suerte recibe a muchos turistas y hay nuevas modalidades de tener turistas y los propios turistas piden otro tipo de
turismo, que les permita pues eso, venir con las familias, etcétera, y yo creo que aportan muchísimo al mercado. Yo creo que tenemos que también garantizar un terreno de juego igual, que haya cierta contribución por parte también de estas plataformas para que no compitan con desigualdad con los hoteles, pero desde luego estamos a favor de que existan con cierta regulación, insisto, más de la que tienen ahora, pero permitiendo también que haya competencia. Pues aquí lo vamos a dejar. Quizá una pregunta más, porque evidentemente, y más política, la realidad es fragmentada, no se puede gobernar sin pactos, esto lo repite Albert Rivera casi en cada entrevista. Pero nosotros el otro día acabamos la entrevista con la calle preguntándole qué feeling tenía con Toni Roldán. A eso iba. Esa era la pregunta, yo creo. ¿Cuánto tiempo tardaría en una mesa como esta en ponerse de acuerdo Toni Roldán con Daniel Lacalle, incluso con algún representante económico del partido Vox, para alcanzar algún tipo de acuerdo? Yo, las propuestas económicas de Vox, para empezar, no las conozco, y las que conozco pues dicen que quieren volver al patronor y cosas así. Yo sobre eso no voy a comentar, pues no he visto ningún programa ni ninguna propuesta seria. Con el Partido Popular tradicionalmente pues tenemos bastantes cosas en común en materia económica, creo que son muy poco reformistas, creo que son muy conservadores y luego, sobre todo cuando no gobiernan, son muy poco liberales. Pero bueno, yo me entiendo bien con todo el mundo, ya lo sabéis los que me conocéis un poco, y soy capaz de negociar acuerdos de gobierno, lo hemos hecho con el PSOE y lo hemos hecho con el PP. De todas maneras, te diré, y insisto en lo que decía antes, yo he negociado con Alberto Nadal unos presupuestos y se podía negociar sobre cosas concretas, con mucha solvencia, ¿no? No tengo la misma percepción ahora con el equipo económico que tiene el PP. Creo que ha habido una cierta purga de los que garantizaban la solvencia de gestión económica del PP hacia una economía que no me inspira tanta confianza como economista. No, yo creo que hay que ser sensato, que no hay que prometer cosas que no se pueden hacer, que hay que cumplir con las cuentas, no prometer políticas irresponsables. Pero vamos, estoy seguro que nos podremos entender. Bueno, Toni Roldán número 2 por Barcelona y Lacalle número 4 por Madrid son puestos de salida, o sea que estarán en el próximo Congreso de los Diputados. Eso sí que lo podemos asegurar. Nada, que ha sido un placer, vienen días intensos y muchas gracias, Toni Roldán, portavoz económico de Ciudadanos y responsable del programa electoral del Partido Naranja. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Manuel Llamas, muchas gracias, director del Libre Mercado, y Domingo Soriano. Gracias. Y a todos ustedes, nada, gracias, que el 28 de abril hay unas elecciones y estos son elementos de análisis para poder tomar la decisión del voto con toda la información posible. Gracias.